La propuesta del presidente Vizcarra sobre el adelanto de elecciones ha generado un conjunto de posiciones que ciertamente deben ser dilucidadas de una vez por todas para evitar que se continúe con este manoseo del tema constitucional. Y es que una propuesta como esta no solamente requiere de un alto consenso para poder ser viabilizada, sino que además requiere cumplir con determinados presupuestos de índole dogmático en materia constitucional, porque se trata de una reforma a la Constitución. En ese sentido, el presidente de la República, con acuerdo de su Consejo de Ministros, tiene iniciativa en materia de reforma constitucional, pero el Congreso tiene plenas potestades, sujetas a ningún tipo de control en cuanto al debate y la aprobación de una propuesta de reforma constitucional. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que la decisión del Congreso es independiente y está exento de cualquier control político, ni puede ser sometido a una cuestión de confianza, como se ha señalado por algunas voces, con lo cual pues el adelanto de elecciones del 2020 se hace no solamente en la praxis imposible, sino constitucionalmente inviable si no quiere, si no lo desea el Congreso de la República, la mayoría de los congresistas en la Asamblea Parlamentaria. Y lo vamos a decir porque rápida y brevemente. Fíjense ustedes, lo que ocurre en esta tensión de índole constitucional es que cuando el constituyente diseña nuestro modelo de organización política, crea la Constitución, ¿verdad? Y en la Constitución reposa, en esencia, su diseño de organización del poder. En ese sentido, establece varios órganos con poder y se le asigna determinada competencia de índole funcional. Por ejemplo, tenemos aquí nosotros al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial y a los órganos constitucionales autónomos, ¿no? En la Constitución clásica, los poderes se estructuran sobre la base del principio de separación de los poderes. Sin embargo, en el Estado democrático contemporáneo, los órganos constituidos tienen determinadas categorías. En una clasificación moderna, por ejemplo, Carpizo señala que hay poderes constituidos primarios y poderes constituidos secundarios. Los poderes constituidos primarios son dos. El primer poder constituido primario es el órgano que reforma la Constitución. Y el segundo es el órgano que interpreta la Constitución. Los poderes secundarios, en cambio, son los demás órganos a los cuales el constituyente le asigna determinada función. Por ejemplo, al Poder Ejecutivo le asigna la función de administrar el Estado, al Poder Judicial de impartir justicia, al Poder Legislativo de elaborar la ley, a la Defensoría del Pueblo de supervisar el cumplimiento de los servicios públicos, y así sucesivamente con los demás órganos constitucionales autónomos. Si ustedes observan, acá hay una peculiaridad, y es que el constituyente le ha otorgado la función de órgano que reforma la Constitución a este poder constituido, al poder legislativo, en otras palabras, al Congreso. Y por otro lado, el órgano que interpreta la Constitución es, de acuerdo a la Constitución y al diseño del constituyente, el Tribunal Constitucional. Entonces, en el cuadro de poderes tenemos que hay poderes primarios y poderes secundarios. Poderes primarios son dos: órgano que reforma la Constitución, Congreso; órgano que interpreta la Constitución, Tribunal Constitucional. Y tenemos el resto de poderes secundarios. La peculiaridad, como les acabo de decir, es que el Congreso es a la vez poder secundario y poder primario. Cuando es poder secundario, cuando elabora la ley, está sujeto a un conjunto de controles.
La ley puede ser declarada inconstitucional, el gobierno puede vetar una ley, el Poder Judicial puede inaplicarla, etc. En consecuencia, su función y su poder como poder constituido secundario está sujeto a un conjunto de controles. El asunto es que cuando reforma la Constitución, el Congreso se convierte en un poder primario. Por tanto, al ser un poder primario en esa fase de reforma constitucional, no puede estar sujeto a ningún control de un poder secundario. En ese sentido, el poder ejecutivo, que es un poder secundario, no puede controlar a un poder primario. No habría ni lógica común y menos lógica constitucional. Esa es la razón por la cual no se puede someter a una cuestión de confianza a la reforma de la Constitución. Porque cuando se hace la reforma de la Constitución, el Parlamento, que es el órgano que ha designado el constituyente, tiene superioridad sobre el resto de los poderes constituidos. Por eso el artículo 206 de la Constitución dice que la reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. En ese sentido, repito, este adelanto de elecciones está en manos del Congreso de la República y de los consensos que se genere en este importante poder del Estado. Lo otro que podría quedar como última ratio finalmente es el movimiento ciudadano. Pero si este no genera una sinergia social que permita que el Parlamento tenga que inevitablemente llevar a cabo esa decisión de adelantar las elecciones, no hay poder constituido que pueda obligar ni que pueda condicionar al funcionamiento del Congreso a efectos de que lleve a cabo esta reforma constitucional. Hacerlo significaría una modalidad de presión o de menoscabo de las funciones que el constituyente le ha asignado a este poder del Estado.